Buenos días, aquí estamos. Esta vez, sin clases, no vamos a dar charlas, vamos a hacer una entrevista. Porque tenemos a nuestro querido profe Antonio, que no quiere que le llamemos maestro, que quiere que le llamemos profe. Las cosas no. Son o como él las ve, ¿vale? Y como hoy estamos aquí para hablar de él, no lo vamos a cerrar ya. Así es que nuestro profe de yoga, o por lo menos así lo conocemos en nuestro ambiente de Bután o de sus clases, siempre es el profe de yoga. Aunque posiblemente tenga muchas más cosas que contarnos. Y hoy vamos a descubrir algunas de ellas, que como veis tenemos aquí todo su repertorio de libros, y es que hay que hablar de su faceta de escritor, porque estos libros tienen mucho que contar. Pero vamos a empezar para no desordenarnos, ¿vale? Vamos a empezar por... Yo he dicho profe de yoga, pero ¿tú realmente cómo te defines? Yo siempre me defino, ya lo sabes, como cuando me dice la gente, ¿tú qué eres? Digo lo que soy. Yo soy fontanero. Claro, mira. Claro, lo que soy. Que ha sido su profesión. Mi profesión. Pero además, además que además de ser fontanero, soy, como estamos en el signo del aguador, hay que ponerlo. El aguador, el fontanero del aguador. Bien. Hombre, la verdad es que un fontanero, oye, también tiene relación con otras cosas. Trabaja el agua, ¿verdad? Ahí está. Y entonces, yo, en el fondo, ¿cómo me podría definir? Pues como una persona inquieta que busca la mejora de los demás. Entonces, ¿y por qué digo inquieta? Porque hay mucha gente que busca la mejora de los demás. Pero al ser inquieto, lo primero que hago es buscar mi propia mejora. Me mejoro a mí, intento que puedan aplicarlo a otros. Sí, porque además si no lo experimentas tú no tenemos nada. No, la mayoría de las cosas las tenemos como algo aprendido. Claro. Y nosotros... No. La experiencia. Sí. De uno. Porque si no, lo que estamos haciendo es repetir como papagayos lo que hemos leído o nos han dicho. Por eso yo trato de transmitir mi experiencia, no transmitir lo que he aprendido a través simplemente de conocimiento o lo que me han transmitido otras personas, sino lo que yo he experimentado. Así que... Nos parece fantástico, ¿vale? Pero yo sé, o por lo menos cuando yo te conocí, practicabas artes marciales. Sí, practicaba artes marciales... Bueno, te iba a decir esto, vida, pero era no, tampoco de pequeñito, ¿no? Pero sí que desde bastante joven he practicado artes marciales porque siempre me han llamado muchísimo la atención. ¿Pero por qué? Era algo diferente, no existía, Eso no había. Ese. Yo puedo decir que cuando yo empecé con las artes marciales, prácticamente, luego se incluyeron alguna más, pero únicamente lo que existía era el judo. No se hablaba de otra cosa. Y el judo como algo súper lejano, que no tenía tampoco mucho que ver. Las artes marciales aquí no existían, aquí existía la lucha libre y el boxeo, que también conocí un poquito de esos mundos, pero no me terminaban demasiado violentos, no me terminaban de gustar. Entonces al final derivé hacia ese concepto de las artes marciales. ¿Y la primera que encontraste? Bueno, la primera que encontré, tendríamos que remontarnos antes de que encontrara una arte marcial. De hecho que al principio solo se daba aquí judo prácticamente. Entonces, encontré personas que eran capaces de practicar algunas artes marciales, casi todas eran artes marciales de tipo chino, a lo que se habitualmente llamaba como Kung Fu, que lo hemos transformado en Wushu. Digo, hemos transformado porque hemos transformado el nombre, lo que se sigue siendo prácticamente lo mismo. Todos entendemos lo que es Kung Fu. Pero ese concepto de Kung Fu, entonces, un poco, claro, eran autodidactas, tenían muy poco conocimiento, no... Pero algo iba conectando con eso, iba aprendiendo, y a través de eso también conocí el concepto del Tai Chi. Pero en Córdoba no había nadie tampoco que hiciera Tai Chi. Estamos hablando de esto hace unos añitos. ¿Cuántos años tenías? Pues ahí tenía yo 14 años. 14 cuando descubrí el Tai Chi. Unos 11, 12 cuando descubrí a mirar las artes marciales. Con lo cual lo que me dediqué un poquito dentro de lo que había era a empezar con el karate, que ya sí estaba un poquito, había poco, pero ya estaba un poquito más, era muy rígido, no me terminaba de gustar, pero era lo que había. Y posteriormente empezó también a haber algo de taekwondo, que luego la verdad que en Córdoba el taekwondo cogió mucha fuerza, porque hubo unos cuantos campeones de Europa, ahí tendría ya 16, 17 años,
No, no me gustaba absolutamente nada. De hecho, no me dediqué a aprender taekwondo. Además, mi cuerpo no está diseñado para hacer taekwondo. ¿Y el si- Tai Chi? ¿Qué me cuentas del Tai Chi? Y el Tai Chi lo descubrí de verdad, pues ya que había tenido contacto, había investigado, había estado, pero lo descubrí de verdad cuando estuve trabajando en Granada. Y entonces allí descubrí que había una asociación donde practicaban una especie de Tai Chi. Ahora que conozco más, sí, puedo decir que era una especie de Tai Chi, pero por lo menos ya había algo donde se podía hacer, se podía Ya había practicar. una escuela, ya Sí. había una forma de aprender Sí. un poquito mejor que ir picoteando de uno y de otro. Y ahí aprendí esa parte, aprendí también otra parte de yoga, importante. ¿Ahí empezó? Ahí empecé ya, también lo mismo, antes tenía Sí, mucha personas, necesidad, referencias. entonces tenía algunas referencias, leía libros poquitos, porque había poco en Córdoba. En Córdoba poco, en España creo que también, en algunas otras ciudades habría más, pero en Córdoba es como algo casi prohibido, o sea, era muy difícil de encontrar. Las cosas están cambiando y ahora estamos muy contentos. Sí, las cosas ahora no tienen absolutamente nada que ver, y os estoy hablando no de hace tantos años, pero no tienen nada que ver como estaba Es antes. cierto que hemos mejorado mucho y lo que nos queda por mejorar. Eh, Bueno, tu primer contacto entonces con el yoga, ¿cuántos años tenías? Mi primer contacto con el yoga tenía 16 años. ¿Y cómo La fue? primera vez. Pues fue muy interesante. Pasó allí en Granada también, entré a conocer a gente que lo practicaba, me gustó mucho y me resultaba imposible. Directamente. Porque era una práctica de yoga bastante buena. Entonces era en estático. Y yo era una persona antes que estaba siempre en movimiento, no me paraba. Y eso de ir y pararme, Bueno, eso era un mundo. eso, yo decía, aquí falla algo, esto no va conmigo. Pero igual que otras cosas no iban conmigo, ahí decidí que había algo que me atraía. Eso te lo quería yo preguntar, porque te resultaba difícil. No te atraía la sensación de tener que pararte. ¿Por qué insistí? Porque había algo dentro de mí, que eso es muy difícil de explicar, claro, porque nosotros estamos, me gusta, no me gusta en el concepto de lo lógico, no. Había algo que me atraía, aquello era Algo. para mí algo mucho más. Entonces ese fue mi primer contacto, aprendí unas cuantas cositas, fui llevándolo a la práctica, claro, de una manera un poco individualizada, porque en Granada tampoco tuve mucho tiempo. Entonces cuando salí de allí como que no encontraba, y con los años, unos poquitos años después, sí encontré un lugar donde poder practicar un yoga, que no era tampoco como el primero que descubrí, pero se aproximaba, pero me gustó y dije, bueno, voy a intentar seguir Y por aquí. mientras tanto tú ibas practicando. Yo iba haciendo un poco de todo, pero digamos que practicaba yo solo, buscaba, investigaba mucho, que investigar no es como ahora que te metes en internet, no encuentras eso. Era irme a una biblioteca, rebuscar libros, no había, muchas veces me decían que, mira, aquí no hay, pero nos sale una referencia, diga que una librería en los pies. Llegaba a la librería, lo pedía, te decían, sí, te lo he tratado un mes, y tardaba un mes, otro mes, y no llegaba nunca. Y las ferias de los libros, ¿no? En la feria de los libros no había nada. Ahí he buscado mucho y he encontrado algo. Estamos hablando de otra época, seguro. Pero claro, yo estoy hablando de otra época. Es cierto. Sí. Bueno, ¿y tu formación como profesor de yoga? ¿Cuándo Sí. fue? Pues eso fue, creo que me formé en el 90, no, exactamente, en el 90, por ahí. Bueno, por ahí. O en el 91, 90, creo Vale. que fue. Bueno, y simplemente porque entré en un grupo una asociación donde se trabajaba todo esto, se practicaba yoga, era a nivel internacional, Era un yoga que te gustaba. era un yoga que me gustaba mucho y tenía además dos partes, una externa y otra interna más de tipo esotérico, donde se podían seguir aprendiendo muchas cosas. Y decidí que en la práctica yo ya había llegado a un punto en que me faltaba algo más. Y ese algo más que me faltaba, estaba claro que era el poder enseñar a los demás, porque cuando tú estás solo aprendiendo, llegas a un punto, pero cuando ya enseñas, tienes que dar un paso más para poder enseñar bien. Claro, hay otra gente que enseña sin... Bueno, pero aquí sin nada. estamos hablando de ti. Por eso. Yo soy un poquito, no perfeccionista, pero sí me gusta las cosas bien hechas. Entonces, para poder dar algo, tengo que ir un paso más. Y esa fue la manera de animarme a entrar en esa Y vía. en esta escuela tú pudiste además leer mucho. Sí, tenían buena bibliografía, había muchos libros escritos dentro de la misma escuela y luego había muchas referencias externas
que esas costaban encontrarlas, costaba un poquito más, pero también se podía, por lo menos tenía la referencia y podía buscarlas. Y entonces empecé a leer mucho sobre el yoga. Claro, que esta escuela, la ventaja que tenía, yo he dicho que tiene una parte esotérica, se hablaba de otros muchos temas que también me interesaban de antes y que ahora me dieron la posibilidad de poder profundizar en ellos. Entonces, claro, una mente inquieta, pero las posibilidades, bueno, tú buscas. Creo que te debías los libros, ¿no? Sí, yo habré leído, eso suena a parecer, está exagerando, yo me habré leído unos 14.000 libros. Dice, es que imposible, no. Yo podía tardar un día en leerme un libro. Sí, bueno, las personas que lo conocemos ya a esta altura de verdad que no lo creemos, porque es que solamente hay que ver lo que lleva escrito y lo que le queda por escribir y lo que charla y las cosas que dice y las clases que da. Bueno, y las clases que da de Nani Yoga, porque Nani Yoga, ¿qué es? El yoga del conocimiento. Es esa parte que nos estás contando, ¿no? Del yoga más esotérica, ¿o qué? No. Cuéntanos bien. Voy a hablar un poquito en términos raros primero, no os preocupéis, ahora os lo explicaré. El Nani Yoga, he dicho que es el yoga del conocimiento. Luego está el Prajna Yoga, que es el yoga de la sabiduría. Entonces el verdadero yoga debería ser sabiduría, algo que me llega y lo reconozco. Pero luego necesitamos explicarlo. Y para explicarlo está ese yoga del conocimiento. La capacidad que tenemos de transmitir lo que sabemos. Claro, porque si no, si tú no eres capaz de explicármelo a mí, yo no me voy a enterar claro. de la vida. Entonces es una manera de buscar a través de conocimientos tanto antiguos como modernos, la manera de transmitir lo más fidedignamente posible lo que uno experimenta. Porque el yoga es experiencia. Entonces ese realmente es el trabajo del Nani Yoga. Ser capaces de poner en palabras comprensibles para los demás la experiencia. En este caso, claro, yo hablo de la mía. Prácticamente, eres tú el que lo da. Perfecto. Y tú muchas veces cuando das clases o cuando escribes, haces una distinción muy clara entre yoga y yoga terapia. Pero yo no lo veo tan claro porque el yoga es bueno para la salud, ¿no? Y porque sea bueno para la salud. Quiero decir, no todo el yoga es terapéutico, porque eso es otra cosa que se ve por ahí mucho. Yoga terapéutico, yo digo, no, todo el yoga es terapéutico, ¿no? Mira, podemos verlo desde los dos puntos de vista. Yo soy muy malo en esto. Podemos decir, todo es terapéutico. Yo me pongo a hacer aeróbic y algún beneficio tiene para mí. Vale. Pero tenemos luego que distinguir el concepto de yoga y el concepto de yoga terapia. Vamos a distinguirlo porque él tiene libros de yoga, libros de yoga terapia y clases de todo tipo. Y son distintas. Muy diferentes. Pero yo sé que hay mucha gente que esta distinción no la ve clara. Es que no lo sabe. Vamos a explicar. Bien. Entonces es importante dar ese conocimiento que hablamos. Importante. ¿Qué es el yoga? El yoga no es hacer una serie de estiramientos mal hechos y poco sostenidos en el tiempo, no es eso, que es lo que nos venden hoy en día. Yoga no es meditar, confundiendo meditar con relajarme malamente, que tampoco está bien, ni siquiera bien, no es eso. Entonces, ¿qué es el yoga? Y ahora tenemos que ir a un concepto filosófico. Os he dicho que entré en una parte esotérica donde se explicaban todas estas cosas. La parte filosófica del yoga es unir algo, ¿no? Yug es unir. ¿Unir qué? Yug es la raíz del yoga. Y-U-G. Bien. ¿Qué uno? Pues uno, la parte del alma universal, ahora describiremos un poquito los conceptos, porque eso también son traducciones, el alma universal con el alma individual. Es decir, ser capaz de unificarme en mi parte más interna con la parte universal que está presente en todo. Eso sería el cometido, la función y lo que realmente es el yoga. Claro, pero esa finalidad, digamos, como tan elevada, ¿no? Que habrá muchos métodos y mucho trabajo que hacer y en cada uno de esos trabajos siempre vamos a encontrar. Hay muchos tipos de estructuras, de hecho hay muchos tipos de corrientes de yoga, pero claro, había un problema en la antigüedad, hoy en día no tenemos problemas para nada. Había un problema y era, si yo quiero practicar yoga, tengo que tener una salud perfecta,
Por tanto, el yoga no es algo que proporcione salud como tal, puesto que ya se demanda como primera opción el que yo tenga que tener una salud Si perfecta. ahora tuviésemos que practicar yoga solo los de salud perfecta, yo me retiro ya. O igual que antes. Había muy poquitos. Pero ¿qué descubrieron? Que esos muy poquitos que había, claro, los que iban viendo su avance espiritual, pues había otras personas por debajo que querían alcanzarlo. Claro. ¿Y qué descubrieron? Descubrieron que por la mera práctica de algunas técnicas de yoga, ni siquiera de todas, sino de algunas técnicas de yoga, lo que hacían era sanar. Y cuando digo sanar, ese concepto, o sea, incluso enfermedades graves para la época, se sanaban y desaparecían. Entonces me está diciendo que toda esa parte se descubrió un poco como consecuencia De que querían entrar, los que estaban por debajo de ese nivel, querían entrar a experimentar el nivel. Vale. Y uno de los efectos secundarios fue la salud. Perfecto, mira qué bien, y ahora nos estamos beneficiando de eso. Claro. Y entonces, ¿qué ocurre? Que durante muchísimos miles de años, aunque ese era un efecto secundario, no se buscaba. Por tanto, el concepto de yoga terapia es un concepto muy moderno, que surgió cuando el Ayurveda, que es la manera en que se usaba antiguamente y todavía hoy en día en la India, para curar a las personas de enfermedades, De allí, ¿vale? pues como concepto lo que hicieron fue incluir el yoga como una de sus terapias. Sí, sí, igual que en la medicina tradicional china, pues tenemos al Qigong o al Tai Chi, ¿vale? Lo mismo. Entonces, claro, ¿qué ocurrió? Que con esa fusión se descubrió toda esa parte expresamente terapéutica que tiene el yoga. Por tanto, yoga siempre es yoga, el yoga como yoga terapia sigue siendo yoga, pero tiene un enfoque claro hacia esa parte de la salud para recuperar a las personas que han perdido su salud a manera perfecta. O sea, que una clase de yoga terapia, por ejemplo, no sería una clase, bueno, pues general en la que entramos y hacemos nuestras asanas habituales, sino que sería como una finalidad, es decir, esta clase la vamos a dedicar a, yo qué sé, vamos a mejorar los hombros que nos duelen muchísimo, Por ejemplo. ¿no? Eso Sí. sería ya una clase de yoga terapia. Eso ya sería el yoga terapia, porque ya no busco la unión, que no quiere decir que no la consiga también, pero no es, Se no trabaja es el ahí. objetivo. El objetivo es sanar mis hombros. Entonces, cuando yo lo enfoco así, es yoga terapia. Cuando yo tengo solo el primer fin, que era unificar Atman con Paramatma, es decir, alma individual con alma universal, pues entonces sí consigo practicar yoga. Que también me va a ayudar a mi salud, Sí, siempre. siempre. Eso ya sabemos que es el efecto secundario. Vale, de acuerdo. ¿Cómo me ayuda a la salud? Y aquí, porque muchos pensarían mentira, y llevar razón, en cierto modo. A ver, vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver, que a mí esto no me ha gustado nada, ¿eh? Ya, ahora os va a gustar un montón, pero al principio no. Que yo tenga una enfermedad y empeore porque practico yoga es habitual. Que yo no tenga ninguna enfermedad y adquiera una problemática es habitual. Y dirá, entonces, ¿cómo es que está trabajando en la salud? Porque la salud, y me voy a remitir a la definición de la OMS, es bienestar biopsicosocial. Y mi salud en el 99% de las veces empeora porque emocional o mentalmente no estoy bien. Sí, pero mira, vale, ese no es el concepto que tenemos. Nosotros venimos y te digo, es que me duele el tobillo y yo quiero mejorar mi tobillo. Entonces muchas veces no queremos que nos cuenten que eso es un problema emocional o que eso es un problema mental o que tenemos que ahondar. Mucha gente no quiere ahondar, no Claro. quiere investigar. Me parece muy bien que se vayan a tu médico, se tiren 10 años con el pie más y después vengan a mí y ya se lo arreglan. Claro, ¿qué pasa? Que es que el yoga realmente trabaja así. O sea, trabaja desde la raíz, buscando la raíz del problema. La raíz del problema no es el tobillo, no es que me caiga una moto, ¿no? Por ejemplo. Es que a él le pasó, por eso he hecho el chiste. Pero esa visión no la tienen muchas escuelas de yoga. Entonces, es verdad que desde aquí, ¿verdad?,
siempre intentamos trabajar así. Sí, Entonces, a eso es a lo que yo creo que te estás refiriendo cuando dices que a veces se empeora. ¿Por qué? Porque en ese indagar y buscar la raíz, a veces nos cuesta. y hay resistencia. Y es durillo. Y cuando entramos en esa resistencia, empeoramos, porque estamos ya viendo, que esa es la peor etapa, ya estamos viendo el origen de nuestros problemas, pero por convencionalismos sociales, porque lo he aprendido así por un montón de cuestiones, no damos el paso para cambiar lo que nos está haciendo daño. Y entonces, eso al final está somatizando en un daño físico que aunque me den pastillitas, me operen, me hagan 500.000 cosas, mientras yo no dé ese cambio, nunca va a mejorar. Siempre o se va a repetir en el tiempo o va a ir empeorando. Entonces el yoga, como parte de yoga terapia, en el yoga solo también ocurre. Pero claro, en el yoga solo hemos dicho que es un nivel que se trabaja y se practica mucho menos porque en Occidente no estamos habituados. Pero en yoga terapia, que ya es un trabajo específico sobre esa parte de salud, lo que se busca es explicar que para yo sanar tengo que realizar esos cambios. Esa visión encaja perfectamente con la de la medicina tradicional china, el Sí. Qi y el Qigong. Entonces, nosotros intentamos combinar un poco toda esa conocimiento, toda esa sabiduría, y como tenemos la suerte de contar con Antonio, ¿vale? Pues hace una fusión perfecta y nos va enfocando las cosas desde un lado y desde otro para que podamos entenderlas y podamos caminar por este sendero de salud, porque al final es un camino. Sí, es que Es un camino. es la vía. La vía para yo estar bien no es estar bien externamente, sino estar bien internamente. Cuando yo consigo encontrar el camino que me permite estar bien, todo físicamente también mejora. Si yo no encuentro ese camino, por mucho que me ayude exteriormente con cualquier cosa, al final sigo yendo mal. Entonces, Por eso, ahí encaja que luego hubo otra etapa de tu vida en la que te dedicaste a curar a la gente. bueno, O sanar. no, sanar no. No. Curar, a lo mejor no llegamos ni a curar, pero bueno, porque el término curar estaría desde uno hacia los demás. Sería ahí, pero en el fondo una persona nunca es capaz de curar a otra. Una persona solo puede sanarse a sí misma. Sí, claro, Entonces, pero si yo voy a ti y tú me dices a mí cómo puedo hacerlo, claro, si yo pongo de mi parte y lo trabajo, evidentemente. sí, evidentemente lo mejorarás también. Entonces si quieres. tuviste mucha gente ahí, ¿no? En esa etapa, ¿no? Sí, muchísima gente. Además, es una etapa donde yo, como soy una persona que le gusta la síntesis, pues utilizo muchos tipos de técnicas. Y entonces pues puedo llegar y alguien me dice tengo este problema, cómo tratarlo, y puedo usar técnicas como puede ser la acupuntura, que es algo que tú aplicas sobre la persona para empezar a mover la energía de una manera, y le puedo decir pues además necesitas movilizarte y para ello necesitas hacer por ejemplo tai chi, o además necesitas practicar yoga. Algo de alimentación, porque también hemos dado algún cursillo de nutrición. algo de También, eso. alguna cosa hemos hecho. También, ¿no? También. Todo, porque el concepto de nutrición tampoco es exactamente como se nos vende. Entonces, muchas veces tenemos que entender que no es lo mismo alimentarse que nutrirse. Entonces, claro, desde el aspecto más material del alimento, ¿no? O de un masaje, que también, ¿no? Sí. También estudiaste masaje, ¿no? También. Y habrá masajes bastante, También. ¿no? Hasta lo más, digamos, etéreo, ¿no? O lo más sutil, que puede ser manejar energías, ¿no? Porque también manipula energía, ¿no? Eso es todo manipulado. ¿Eso qué es? ¿Qigong? Qigong es un trabajo con energía, sería la traducción directa, pero realmente hay que meter con el Qigong. Venga. Más y eso que está aquí una buena profesora de Qigong. Pero, os voy a decir, la mayoría de la gente no hace Qigong, no trabaja su energía. Porque es complicado. Lo que quiere decir Entonces, es que la mayoría lo intentamos y a veces lo conseguimos. ya. Y la mayoría no. Vamos a dejar la cosa clara. Venga, podéis odiarme a todos, pero os tengo que decir la verdad. La mayoría no trabaja. A ver, aquí la mayoría de la gente que te esté escuchando es porque tiene interés en conocerte. Ya, pues por Es eso. que así Sí, es, Antonio. sí. Esto es lo que hay y hay que quererlo así.
No, es que yo soy de los que me opongo a dorarle la píldora a todo el mundo y lo que se trata es de decirle la verdad. Por supuesto que sí. Entonces, Aquí estamos es un trabajo muy complicado. ¿Todos manejamos energía? Sí. De hecho, antes hablaba, por ejemplo, de masaje. El propio masaje se basa, de hecho se llama quiromasaje, ¿no? Que es con las manos. Porque eso viene heredado de cuando yo, por ejemplo, me doy un golpe en la mano y automáticamente lo primero que hago es ponerme la mano. Y nosotros podemos pensar, claro, me está doliendo, de puesto ahí para que no me duela. No, lo que estoy haciendo es derivando energía a la zona donde tengo un daño. Y hay un tipo de trabajo de tipo subconsciente. ¿Cuál es, por ejemplo, el trabajo del Qigong? Llegar a hacerlo consciente. Entonces, ser capaz de dirigir. ¿Cuál es el trabajo del yoga? Que no va en ese sentido tanto de ese tipo de energías más externas, sino de energías mucho más internas, pero sigue siendo lo mismo. Descubrir mis energías internas, cómo se mueven, y modificarlas como a mí me interese. En realidad, en ese sentido, pues claro, se apoyan, son prácticas que se complementan, son prácticas que se ayudan, porque vamos intentando sentir esa energía, reconocerla, para luego poder moverla. Evidentemente. Primero tengo que reconocerla. Bueno, primero aceptar que existen. Que estamos viviendo una era de energía, tenemos electricidad en todos los lados, tenemos magnetismo por todos los lados, tenemos un montón de cosas, y todavía no aceptamos que existe la energía y que podemos manejarla. Aquí lo estamos dando por hecho, porque hombre, nosotros nos dedicamos a hablar constantemente de eso, tus libros hablan constantemente de energía, pues yo entiendo que la gente que nos esté escuchando tendrá algún tipo de interés en estas cosas. Ya, que tengan interés no quiere decir que ni siquiera se lo han planteado, que muchas veces no nos lo planteamos. Somos energía. Somos energía y tenemos que aprender a manipular esa energía. Y cuando decimos somos energía, ¿queremos decir que somos una sola energía? No. Somos un conjunto de energías que fluyen y vibran de maneras diferentes y que de esa manera somos capaces de interactuar en múltiples, vamos a decir, aspectos diferenciados de nuestra vida. Sí, pero eso tampoco te ha impedido hacer estudios más de, pues lo que te digo, desde lo más denso. Es que lo denso es energía. Lo denso es energía. La materia es energía condensada. Aplicada, yo qué sé, en tus consultas aplicadas desde un tratamiento craniosacral, una liberación miofacial, a de repente quedarte con las manos puestas simplemente, y digo simplemente porque el que está recibiéndolo lo único que hace es sentir, con suerte, sentir algo, ¿vale? Pero no se mueve, entonces choca, choca, que en un tratamiento se te queden en lo alto, no se muevan y tú digas, Dios mío, ¿cómo me pueden estar tratando así? Es toda esa parte que no vemos. Claro, es toda esa parte que no sé. También está en el laboratorio y un quiromasaje, por ejemplo, es estrictamente físico. Entonces, hace falta de todo. Vale, esa sería la palabra que se lleva ahora tanto de que es holístico. Bien, pero es eso, ¿no? Realmente estamos haciendo un tratamiento total, teniendo en cuenta todos los niveles y aspectos de la persona. Claro. Entonces, ¿Y tú cómo has llegado a saber tanto? Pues estudiando, investigando, aprendiendo, juntándome con gente que sabe. ¿Sí? Tenemos tendencia a juntarnos con gente que no sabe. No. Aprovechar y juntaros con los que saben. Siempre de todas las personas podemos aprender algo. Yo soy de los que aprendo de todo el mundo. ¿Por qué? Porque un niño chico te va a enseñar algo. Lo que no podemos es desaprovecharlo. Pero, igual que os digo esto, os digo que luego hay personas con mucha sabiduría, no con título, con sabiduría, de las cuales podemos aprender mucho y que las desperdiciamos. Cuéntame, la persona que más está marcada de un libro. A mí me han marcado todas. No, ¿a qué te refieres? Necesito que me digas, pues mira, la persona de la que más he aprendido, o la que más me ha llamado la atención, o la que más recuerdo, al que puedo decir que es mi maestro. Claro, si voy por el concepto, ¿a quién considero mi maestro? Pues yo considero a mi maestro a Marcelli, José Marcelli. Porque es que, digamos, consiguió que yo me enfocara de otra manera y viera las cosas de otra manera. Que a lo mejor, digamos que en ese plan más físico de aprender, a lo mejor no ha sido el que más me ha enseñado, a lo mejor me han enseñado más. Pero él sí fue el que más transformó mi visión de las cosas.
Entonces, Luego con cambio. sí, el de decir, no, tienes que reorientarte de esta manera y por aquí. Entonces, con ese sentido, yo diría que él como concepto de maestro, él sería un maestro, aunque luego también tengo por ahí un librito maravilloso, que voy a hacer publicidad. Venga, que aquí estamos para hablar de su faceta de escritor sobre También, todo. también. En ese libro, que se llama El camino del iniciado, hablo un poco de que yo he tenido muchos maestros en ese sentido, incluso muchas veces eran efímeros, o sea, estaba una persona con la que me encontraba un momento, me enseñaba algo concreto que también cambiaba mi vida y no la he vuelto a ver después. También son maestros. Entonces, tenemos que tener en cuenta que el concepto de maestro no es solo esa persona en la que tú eres su discípulo, estás debajo de él todo el día y te está transmitiendo su enseñanza, no. El verdadero maestro es aquel que te hace recordar lo que ya sabes. Por tanto, seguro que todos vosotros habéis tenido muchos de esos maestros, pero no habéis sido capaces de reconocerlos porque no tenemos la idea real de maestro. En ese último libro, bueno, no es su último libro, pero sí que El camino del iniciado es uno de sus libros más recientes, y es verdad que dice, habla mucho de él, de su vida, De mi experiencia. de su experiencia, y no tiene ningún tipo de reparo en compartir ahí pues cosas como tan chocantes para el resto de las personas como que recuerdan otras vidas. Sí, ¿Eso es así? cierto. ¿Nos puedes contar un poquito de eso? ¿De qué exactamente? Desde cuando te pasa, cómo es, porque verás, para los que no nos pasa, ¿vale? O nos pasa muy poco, pues es súper interesante. Porque yo creo que esa es otra fuente de conocimiento y de Sí, sabiduría que tú tienes. añadida. No solamente ese montón de libros que nos has dicho que has leído, sino también todo eso que recuerda. Claro. Es verdad que, en cierto modo, el recordar vidas anteriores tiene su ventaja, en otro sentido tiene una gran desventaja, que muchas veces confunde la vida actual con vidas anteriores, ya no definir correctamente yo. Pero en mi caso no había ese problema porque desde que nací yo ya recordaba toda esa vida O anterior. sea, tú ya llegaste rarito a esta vida. Yo nací rarito ya. Entonces, claro, para mí no suponía ningún choque. El choque suponía para todos los que estaban a mi alrededor, pero no para mí. Entonces, ¿qué problema tenía yo? Ninguno. ¿Para qué me ha servido recordar vidas anteriores? Pues muchas veces para tener ese conocimiento que era capaz de permitir expresar la sabiduría que ya estaba ahí. Porque ya había adquirido en otra vida cómo expresar ese conocimiento y aquí lo repetía. Entonces me daba una cierta ventajilla. Pero el concepto de sabiduría es algo que ya todos tenemos un nivel, pero que hay que seguir incrementando. Tenemos que ir conectándonos cada vez más, entonces no podemos limitarnos a eso. Entonces, el camino del iniciado es verdad que habla mucho de eso, pero también el libro de la reencarnación. Claro, eso es precisamente. Yo necesitaba contarle a todo el mundo lo que es de verdad la reencarnación, que no se parece mucho ni siquiera a las teorías más bonitas. ¿Por qué? Porque no vamos al concepto religioso. Yo entiendo que es muy fácil ser el concepto religioso porque todo lo que está más allá de la muerte. El que más conocemos, Claro. ¿no? En nuestra sociedad, en nuestra cultura, en los colegios. Claro. La única temática que toca esto de la reencarnación es la religión. Cierto. Pues nuestra referencia, entonces. Y tú has dicho lo toca, no lo toca, mentira. No se toca la reencarnación. Bueno, Tenemos todavía una cultura cristiana católica que niega la reencarnación, cuando además, voy a decir otra cosa, ahora ya que venga la cura simbólica, en la Biblia, hasta el siglo IV, la reencarnación estaba establecida, lo que luego se quitó en un concilio, sí. bueno, estaba establecida como una de las cuestiones naturales. Pero bueno, como se quitó, hoy en día es prácticamente imposible hablar. Y cuando hablamos de reencarnación, hablamos por ejemplo del concepto budista, que hablamos de ese concepto de alcanzar el nirvana, o incluso el concepto yógico del samadhi. Pero lo hablamos cuando hablamos de reencarnación como transmigración de alma. No el concepto real de lo que es la reencarnación y cómo funciona. Entonces, yo quise hacer un libro que diera el conocimiento. Aprovechando tu La experiencia experiencia. y que eres capaz de recordar muchísimas vidas, Claro. el libro desde luego está muy claro, ¿vale?
Sí, pero además utilizar también las fuentes antiguas, que ya lo Todo lo que ha describían. leído, todo lo que ha estudiado, evidentemente viene a complementar todo lo que recuerda y a sustentarlo. Claro. Entonces, explicación. Y para eso, volvemos a lo que hablábamos antes, hay que dar toda una descripción de los cuerpos energéticos, cómo funcionan, cómo estamos establecidos. Ese es el libro de chakras, Tenemos un libro que se llama Tantra. que habla expresamente de esa constitución energética Claro, ¿qué pasa? del ser humano. Que la gente lee el título Tantra, y yo sé que nos vamos a ir con el terreno sexual, También tiene que ver. Bien. pero no es Pero exclusivamente eso. este libro está enfocado al verdadero concepto de Tantra. Claro, que ahí también hay mucho error. Que el concepto de Tantra es un red, ¿no? Ese concepto de Tejido, red. ¿no? Sí. Pero ¿qué tipo de red de tejido? Pues esa interconexión que había de canales energéticos que hacen que se constituyan desde nuestro cuerpo físico a todo el resto de cuerpos sutiles que tenemos. Y cómo se interrelacionan unos con otros. Es verdad que hay libros pues, muy técnicos, ¿no? Como este, porque ese libro es bastante técnico. El de la reencarnación también es bastante cargadito. Pero luego tienes novelas, Sí. porque tiene una novela que es Cronos, que es preciosa, se la recomienda a todo el mundo, porque esa no necesita tener un nivel de nada, No, ya está todo. ¿vale? Y es otra también novela donde tú haces uso de tus recuerdos. Sí. Me resultó muy fácil escribirla. Pues tienes que escribir más de esa. Porque simplemente lo que era aportar lo que ya recordaba, entonces no tiene mucho más. Pero yo comprendo que para los demás es una novela, por eso yo le llamo novela esotérica, porque da que pensar Sí. y da lo que os decía antes. Y yo siempre digo, no me considero un maestro, pero el maestro es el que te hace recordar lo que ya sabes. Y este tipo de novelas te hacen recordar lo que ya Sí te sabemos. tocan, sí te remueven por dentro. Entonces, por eso considero que son importantes. Luego, la historia como tal que se cuenta, por ejemplo, es una novela muy mala, ¿no? Pero siempre tiene ese fondo que Es nos una toca. novela preciosa, emotiva, la historia es bonita, 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 y luego tiene mucho mensaje. Ahora yo me quedaría, de todo lo que ya va escrito por ahora, yo me quedaría con Buscadores de la Luz. Buscadores de la Luz, que es una novela también muy interesante, muy suavita, No pero tiene nada que ver con Cronos. no. En esa novela un poco lo que se ve, lo que se pretende es conseguir que todos adquieran un mínimo de conocimiento que le ayuden a comprenderse a ellos mismos. Entonces la novela en el fondo Por tiene eso una se llama historia, así, por eso tiene ese título. claro, que luego veréis que no tiene nada que ver con lo que tiene la novela. Pero es que la novela tiene sus dos partes, la propia novela y lo que enseña. Lo que enseña, que es muy básico, a nivel súper básico, pero no hace falta entenderlo, no hace falta recordarlo, es algo que te llega y que tú te das cuenta que está ahí. En otro plano, ¿vale? Nosotros vamos leyendo la novela y de repente hay cosas que dices, ¿qué he leído? Voy a rebobinar. Que he leído algo que no me está encajando. Sí, y de eso Y tiene como una continuación, ¿no? Sí, tiene una segunda parte que está más oscura como novela, Es más difícil ya. más difícil, porque ahí quise plasmar nuestro origen Como raza como raza, o como de- planeta. como todo. Entonces, ¿qué pasa? Que es más complejo de entender porque tenemos muchas cosas aprendidas. Claro, hay que desmontar un montón de cosas para intentar coger esa idea y esa visión. Pero te abre la mente. Sí, y una idea fundamental, el concepto de bien y mal no existe, pero es que además plasmo otra idea. Fijaros que en la segunda parte de Buscadores de la Luz, y en esta segunda novela lo que plasmo precisamente es que confundimos lo que es la luz. Y muchas veces identificamos luz con positivo, que para nosotros lo es, si no lo estaríamos vivos, pero tenemos que descubrir que esa parte de oscuridad es la que permite que exista la luz. Entonces, por eso digo que la novela en ese sentido es mucho más compleja, más difícil de entender. Sí. Como novela incluso es más pesada de lectura. Sí,
Sí, pero es lo que os Pero- digo, es un trabajo de apertura mental, porque es de permitirte Sí. decir, venga, voy a abrirme a esta forma de ver. Y expande la mente. Sí. El que lea esa novela, yo seguramente os diré que lo tendríais que leer un par de veces. La primera vez os va a chocar, incluso voy a decir lo voy a dejar ya, no quiero seguir. Hay momentos en los que sí tiene ganas de dejarlo. Pero luego va a provocar una apertura de Luego te lo relees, Sí. porque dices, madre mía, ¿cómo era esto? Que además, a nivel intelectual, ¿vale? Es un trabajo, pero internamente te hace sentir muy bien. Es curioso. Porque es lo que os hablaba de la sabiduría. Estás reconociendo lo que ellos ya saben y sabes que es así. Y te resuena. Luego choca con lo aprendido. Y dices, no puede ser, ¿cómo va a ser eso de esta manera? Pero en el fondo lo sabes. Entonces la primera vez tienes un rechazo incluso de dejar de leerla. Y luego dices, pero No, venga, es que aquí hay algo que resuena conmigo. Algo que sé que es así. Y ya ahí es cuando ya descubres todo lo que hay. En un futuro, no sé cuándo, espero que sea antes de que me muera, pues no lo es. Habrá una tercera parte donde asentaremos todo eso, porque hemos hecho la luz, que sería el primer libro, Buscador de la Luz, hemos hecho el concepto de la oscuridad y queda la síntesis de las dos. ¿Como un resumen? No, como una unión, no son resúmenes. Bueno, pero va a ser aclaratorio. Sí, Ese nos va a venir muy bien, ¿eh? ese... Para el gazpacho que me van a Cuando esté yo algún día preparado para escribirlo, no para leerlo, la escribiré. Es así. Cuando estés preparado para escribirlo, ¿no? Sí, ¿Por qué? porque yo no escribo como los demás. Eso. Claro, el que me conoce ya lo sabe. Pero el que no me conoce, pues yo no soy el escritor al uso que digo, quiero escribir una novela policíaca. ¿Qué necesito? Necesito un policía, necesito un asesino, necesito... No. Yo llego un día y me viene una idea, esa conexión con la sabiduría, y digo, tengo que plasmar esta idea, ¿cómo lo hago? Entonces mi mente intenta reorganizarlo, pero no funciona. Claro, es sabiduría, Y la mente ahí de nada. no tiene. Entonces, dejo la idea y la idea sola se genera. Y genera lo que escribo. Yo cuando estoy escribiendo no sé lo que estoy escribiendo. De hecho, cuando lo leo, es mi manera de hablar, mi manera de escribir, pero es como si no lo hubiera escrito yo. Por tanto, no es una escritura al uso. No tiene absolutamente nada que ver con la manera en que entendemos que se escriba. Por tanto, no esperéis una novela de esta súper bonita, con giros de estos Románticos. florales totales en la propia historia. Descripciones, No. no se centra en eso. La escritura de Antonio es para lo que él dice, es para intentar, pues, abrir mente, transmitir conocimientos, despertar esa cosa interna que tenemos todos, donde ese recuerdo de cómo realmente son las cosas y cómo somos nosotros. Sí. Pero que no todos los libros son tan densos, ¿eh? No. Que Hay- también hay de tenemos todo. uno de mandala, que no lo tenemos expuesto hoy aquí, No, ¿vale? Porque no, hemos no. tenido un fallillo, pero que es precioso y que nos sirve para relajarnos. 100 mandalas. Para aprender a relajarse de verdad. Porque, y son mandalas que no es mandala al uso, es un mandala típico, pero que tiene partes muy amplias y tiene partes muy pequeñitas donde necesitan la atención. Y por eso digo que es que lo que sirve es para relajarse. La gente pensará que eso es lo que va a expresarte, ¿no? Porque todos tenemos la mente cuadriculada. Y ya os digo, si alguno lo usáis, cómo se usa ese libro. No es, venga, voy a pintar aquí y ahora todo es lo que sea, en forma triangular lo que va en bloco. Es para que os dejéis llevar. Sí. Es para poner todos los colores sobre la mesa e ir dejando, uy, ahora voy a coger este, oye, qué fresquita con este. Sí, Es un placer. exactamente. Cuando termináis, Y además es para no pensar, ¿eh? no, Es que tiene que haber de todo. muy raro. Pero si todos fueran de pensar, En el fondo todos mis libros son de no pensar. mira. Hay otro que a mí me gustaría que nos contara un poco, porque hay un libro de numerología, hay un tratado que viene con unas cartas.
Y las cartas están diseñadas por ti, están creadas por Sí. ti. Pero creadas por ti, que has cogido dibujos de por ahí y los has copiado. Hombre, yo imaginación tengo poca. Por tanto, todo lo que yo pueda dibujar está basado en algo. Lo has dibujado tú. Sí. Puede que algún elemento no sea dibujado al 100%, a lo que digo, tiene una base de algo, pero sí que es verdad que están hechas y dibujadas por mí y lo que he hecho es plasmar todo lo que hay, por ejemplo, una de las cartas que sí que tiene de Jardín de la Delicia, tiene una imagen, esa evidentemente no la he hecho yo, pero y como es ahí, no sé Sí, qué, digamos que te ha ayudado, ¿no? me ha ayudado de cosas que me encajaban en lo que quería decir, porque yo quería que fueran unas cartas Simbólico. muy simbólicas, pero a nivel subconsciente. ¿Cómo trabajan esas cartas? Que tú las veas y tu subconsciente salga afuera. Nosotros siempre tenemos subconsciente ahí abandonado, que salen los sueños nada más y poco más. Con suerte. Y entonces nos está todo el santo día diciendo un montón de cosas y nosotros ahí No le no queremos, no salga, quédate ahí. Y estas cartas son para sacar eso fuera. Pero eso lo tienes que explicar un poco mejor porque no se entiende. O sea, yo veo la carta y tú dices, y sale el subconsciente, ¿de dónde sale? ¿Cómo que sale? ¿Qué pasa? El subconsciente, de hecho, está siempre presente. Pero mi consciente lo atrapa. ¿Qué ocurre? Que cuando yo tengo una carta que es simbólica, que yo estoy viendo algo, mi mente ya no es capaz de entrar en ese nivel de analizarla, que puedo decir que es bonita, que es fea, pero poco más. ¿Qué ocurre? Mi subconsciente automáticamente lo utiliza. Y entonces me dice, lo que te hace falta es irte a comer, que automáticamente te entra hambre. ¿Sí? Sí, que te transmite una sensación, un estado de ánimo, ¿no? Sí, incluso pensamiento. Incluso puede ser que algún recuerdo. Sí, de todo, porque es esa liberación. Es lo mismo que nos ocurre cuando estamos soñando. Lo mismo, exactamente, pero con conciencia. Por tanto, es importante. Vale, y esas cartas complementan al libro, ¿no? Sí, que no tenemos libro, que bueno, son solo las cartas. El Tengo las libro cartas sí y- lo tenemos. No, pero digo que tengo también un libro. Para los que no pueden ver, las cartas están como cartas físicas, pero para, claro, quien no está aquí en la ciudad, no puede conseguir la baraja, Básicamente. pues entonces hice un librito que simplemente es para recortarla e imprimirla, que yo como soy muy presuntuoso, le puse como nombre el libro del top. Pero eso no es por ser presuntuoso. ¿El qué? El pop. Explica. El libro del top es el libro que entregó el supuesto Dios Top a la humanidad explicándole todas las claves de la sabiduría. Claro, y como las cartas están cargadas, llenas de símbolos, están llenas de sabiduría para el que sea capaz de verlo. Para todos, porque hemos dicho que usa el subconsciente. Todos lo ven. Cada uno verá en una misma carta una cosa diferente, dependiendo incluso del estado de ánimo de cada uno. Claro, es que cuando se cogen Hmm. un día puedes percibir una cosa de una carta, te puede gustar muchísimo y de repente dentro de un mes dices, "Ay, no la puedo ni leer". Es verdad. Es cierto. Tenemos también algún libro que nos falta aquí, como el último, de cosmobiología. Sí. Un tratado pues, de cómo puedes hacerte tus cartas astral, porque el de numerología es para hacerte tu carta numerológica. Sí. Y la explicación no solo de cómo hacerte la carta y lo que es la carta, sino además también la explicación de cada uno de los números, que son 78 números. ¿Y hacer una carta numerológica coincide con una carta astral? Se miran otras cosas diferentes. En una carta, en este caso como biológica, porque la carta astral es todavía más limitada, ¿no? Sí, el libro es de cosmobiología, no de astrología. La astrología que nos va a dar las informaciones sobre nosotros mismos y las tendencias que tenemos. La cosmobiología nos va a dar eso mismo, pero además lo va a ampliar a nivel psicológico, de manera que entendamos por qué tenemos las tendencias y por qué esa y no otra. Entonces va un poquitín más allá. Y lo que nos busca precisamente la cosmobiología es eso, es que nos entendamos nosotros mismos, para una vez que nos entendamos podamos cambiar cosas y mejorar nuestra vida. ¿Qué entender, no? Claro. La numerología lo que nos dice es, el universo es así, tú formas parte del universo y te encuentras aquí.
también nos dice dónde estamos, pero hay algo más inmutable. Sí. Entonces, simplemente te informas, ¿no? ¿Dónde estás y hasta dónde puedes llegar? Bueno, pero es que son grandes pautas, ¿eh? Sí. Son matices diferentes de lo mismo, porque en el fondo lo que estamos haciendo a nosotros. Claro, sí, en realidad todos los libros son para conocernos. Sí. Todos los libros que yo tengo son para conocernos, uno de una manera más física, otro de una manera más intelectual y otros que tocan más esa parte de la sabiduría y algunos, que también lo hay, que tocan el concepto del corazón. Por ejemplo, el del camino del iniciado, esa comunicación más desde el propio espíritu. Pero todos trabajan ese concepto. Incluso hay uno que no tenemos aquí, que es deducciones de salud del Tao. Del Tao Te Ching. Sí. Porque el Tao Te Ching habla de salud, aunque creamos que es otra cosa. Es un libro muy pequeñito. Un libro, ¿cómo llamarlo libro? No es libro, no. Pero sí que es verdad que es un primer contacto para darse cuenta de que el Tao Te Ching habla sobre salud. Que creemos que habla de todo, menos de salud. Sí, la verdad que es eso, de nuevo una apertura a un nuevo punto de vista y decir, espera, que esto no es solamente una filosofía que me viene bien a mí alguna frase de vez en cuando salga, no, que esto detrás tiene un montón. Claro, ni siquiera el concepto religioso del taoísmo, sino es todo eso que hay detrás orientado a la salud de la persona. Bueno, y con todo este conocimiento, con toda esta sabiduría, mucha gente me pregunta, bueno, ¿por qué se ha puesto tan enfermo? Porque has estado malito. Sí, pues es muy torpe. Las cosas hay que decirlas siempre claras. Pero explícanoslo un poco, porque a mí me lo preguntan muchísima gente. Ya. Bueno, pues, siempre me dicen, no sé, te lo voy a aplicar a mí, pero ¿qué pasa? Si tú practicas Tai Chi Yoga, ¿cómo es que te pones mal? Podemos explicarse. Pero dicho al principio, precisamente tenemos resistencia. Sabemos que tenemos que hacer algo y nos negamos a hacerlo. Nos descubrimos en una faceta de nosotros y no queremos trabajarla. Y al final todo nos conlleva ahí va dirigiéndonos hasta que llega un punto que te dicen o lo haces o yo te freno de alguna manera. Tú no estás yendo ya por donde yo quiero. Y entonces cuanta más conciencia tenemos, más avisos nos dan. Que todos lo conocemos, el típico que va al trabajo, va del trabajo al bar, va a la casa y al día siguiente lo mismo y no tiene más objetivo en su vida, para nada. Normalmente esa persona no enferma, no tiene problemas, no tiene nada, porque no tiene más objetivos en la vida. Pero cuando nuestra conciencia se empieza a ampliar y quiero algo más, ya empiezan a surgir los problemas. Y esos problemas, la manera de solucionarlos es ser más inteligente que ellos. Pues. Es decir, intentar chocar menos con nosotros. Claro, y cuando veo algo, hacer caso a lo que estoy viendo. No es decir, no, a mí me va así, yo voy a seguir bien como me va. Porque no resistimos a los cambios. Sí, totalmente. El resumen sería ese. No queremos cambiar. Y eso es una ilusión totalmente falsa, porque todo es cambio constante, pero no queremos. Ya. Pero además hay otro segundo problema. Cuanto más vamos subiendo, más nivel de conciencia vamos alcanzando, más superiores nos creemos. Superiores no a nada, sino a ese, como llamar el destino, ¿no? Ese destino que nos lleva por un lugar determinado. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tratamos de engañar a eso, decimos, como yo ya sé más. Sí, nos creemos. Claro. Que vamos a ser capaces nosotros yo ya domino esto. de cambiar eso. Si tengo, por ejemplo, imaginaros, que también hablo en mi libro, de la ley universal, y si yo ya sé que estoy aquí y esto está ocurriendo por esta ley universal, si me voy a la que está por encima ya lo tengo controlado, claro, pero no es verdad. Porque no dominamos. Exactamente, no dominamos al nivel que está ahí, porque lo que nos está ocurriendo no ocurre porque sí, no es una casualidad, sino una causalidad. Y tiene que ocurrir. Y si nosotros no salimos de donde tenemos que estar dirigiéndonos, automáticamente hay algo que viene a decirnos, te está saliendo, venga, para nos colocan de nuevo en nuestro sitio. ¿Nos guste o no? Sí.
Entonces yo soy muy torpe. No aprendo. Y creo, además soy prepotente. Digo, yo ya esto me lo tengo dominado. Aquí, ¿qué quiere que vaya por aquí? Bueno, pues yo lo hago de esta manera y me voy por aquí y no se da cuenta nadie. Yo voy, sí. Sí. Entonces, así somos. Él está hablando de él, pero realmente somos así. Y claro, por eso, al final nos ponemos maletas. sí. Lo importante es aprender. Sí. Yo Estamos aprendiendo. reconozco que estoy aprendiendo, pero me queda mucho que aprender. No voy por buen camino, porque con nada que ya mejore un poquito, ya me creo otra vez, ya lo tengo yo dominado. Bueno, pero por eso estamos aquí, porque seguimos aprendiendo. Hombre, si no, ya no estaremos. Cuéntanos cuál es tu propósito de escribir. Porque esto no es nada más que el comienzo. Hay muchos proyectos, hay muchos de yoga terapia, pero yo sé que ahora mismo entre manos tiene otro de yoga terapia y otro de otra novela. Sí, yo siempre tengo un montón de proyectos. ¿Por qué? ¿Por qué dejar todo esto escrito? Porque a mí una de las cosas que más me frustró en mi etapa de juventud es no encontrar un mínimo de conocimiento para orientarme. Entonces, todo lo que a mí me ha costado muchísimo y tener que rebuscar en si el libro para sacar un concepto, porque cada uno te va dando una pequeña parte. Sí, de aquí como una pincelada, de aquí coge otro. Pues entonces, digo, alguien tendría que haber habido por ahí para que hubiera unificado un poquito todo. Y ya tocamos. Y digo, como no lo hace nadie, a mí lo tiene que leer. Venga, voy a hacerlo yo. Que han elegido al más torpe, vuelvo a decir lo mismo. Hubieran elegido a alguien que escribe mejor, bueno, sería más bonito, más ameno, más de todo. La verdad es que no hay libros como estos. O sea, no se encuentran libros que hablen y toquen estos temas con esta claridad. Sí. Con este lenguaje llano para que todo el mundo lo que quiera lo pueda entender. Y sobre todo que está todo en el mismo. O sea, cuando hay un tema concreto, se habla de ese tema, no te tienes que buscar 40 libros para verlo. Es verdad que luego diréis, pues tú haces lo mismo, el que se haya leído un libro. ¿Por qué? Porque unos libros luego se apoyan en otros. Por ejemplo, si yo voy a hablar de la reencarnación, si me leo el de Tantra voy a entender mucho mejor. Pero si solo me leo el de reencarnación, voy a entender que es la reencarnación. Sí. Entonces, esa es la gran ventaja de lo que yo quería transmitir. Que luego el que quiera conocer todo pues tendrá un montón de cosas, por eso me queda mucho que escribir, porque hay muchos temas en los que tengo que seguir explicando muchas cosas que no se explican así en conjunto, sino eso, tienes que leer. Hombre, hay muchos libros ahora mismo que has escrito, no sé, hay uno sobre el tarot, hay otro sobre incluso pues el apocalipsis, ¿no? Digamos que toca un montón de temas, ¿vale? Pero todos relacionados con cómo esa simbología, esa sabiduría nos puede ayudar. Digamos que ese es el tronco común de tu escritura. Hombre, que todos tenemos necesidad de aprender. Sí. No de saber, que ya hemos dicho que esa conexión está siempre ahí presente, sino de llegar a ese concepto del conocimiento. Y como a mí es de lo que más me ha faltado, porque me ha costado mucho encontrar esos conocimientos, pues he tratado de llevarlo lo más posible. Con todo eso tengo que decir que hay uno de los libros que es totalmente simbólico. No es de conocimiento como tal, aunque es el conocimiento, que es el poemario del tarot. Por eso está hecho en forma de poema, porque la poesía nos llega de otra manera, diferente a la prosa. Nos llega tocando esa parte más íntima de cada uno de nosotros y haciendo presente cosas que no se veían. Sí, de hecho yo ese no me lo he leído como leído, sino que lo tengo de consulta. Y un día digo, venga, a ver, hoy, ¿qué carta me toca? ¿O qué mensaje me dan? Y lo hago. Y cojo la carta, y leo el poema, y ahora me quedo unos días con ese. Hombre, en ese tengo que decir además también que tuve la ayuda, aparte de Ana, que me ayuda siempre tuve la ayuda muy importante de Cristina, que también además comprendió perfectamente mi idea de lo que quería,
porque si no, no hubiera Pues hubiera sentido. podido ayudar. Es verdad que todos conocemos, yo tengo amigos que entienden muy bien el tarot, lo saben perfectamente, pero yo quería ese otro fondo Sí. que llegara ahí, a ser capaz de conectar, ¿no? Que no fuera solo explicar, como he hecho en el resto de libros. Entonces es diferente. Por eso pues sigue escribiendo, sigue dando clases, impartiendo cursos de yoga terapia, ¿no? De yoga. Lo intento con la pandemia. Bueno, Está complicado. pero ahí está. Pero Ahí sí. están los cuadernillos, ahí Sí. está todo organizado. Los cuadernillos precisamente es esa manera de que lo mismo que hago, bueno, lo mismo no, mentira. Lo que hacemos en el curso de yoga terapia, la base, la puede tener cualquier mundo que no pueda acceder, claro, a ese tipo de conocimientos sin tener o si no tiene la posibilidad de hacer y luego cada cuadernillo se desarrolla muchísimo en el curso, evidentemente, por Claro. eso es el curso. Pero ahí está, la base. digamos, lo mínimo. Sí. Lo mínimo del curso está ahí escrito. La base que tampoco hay nada igual en el mercado. No. De yoga terapia o yoga terapéutico, ahora se ha puesto el tema de yoga terapéutico que queda más como más profesional. No hay nada en el mercado, nada absolutamente que se parezca a lo que tengo escrito. Porque la visión que hay es enfoque físico, poco más, no tenemos mucho más hoy en día en el mercado. Pero como ya hemos dicho, aquí el yoga que enseña Antonio y que seguimos es un yoga completo y que busca llegar a todos los niveles que nos complementan y que realmente nos forman. Sí, es importante. No nos quedamos solo en el físico, que también lo tratamos, sino en todos los demás cuerpos. Es que el yoga es vivencia. Si yo no soy capaz de vivir el yoga, no estoy haciendo yoga. ¿Cómo quiero unificarme con algo superior a mí si ni siquiera estoy unificándome conmigo mismo aquí, en la materia? Entonces el yoga lo primero que tengo que hacer es llevarlo a este nivel y aplicarlo aquí. Y luego ya lo llevaré a todo lo que pueda, por encima. Bueno, y Damián, ¿por qué no cerramos este ratito con... ¿Por qué no nos das un consejo? Sí. ¿Qué te gustaría decirle a la gente que te está escuchando? Un consejo para todo el mundo. Sí. Que empiecen a ser, os voy a decir directamente, que cada uno de vosotros empecéis a ser realmente vosotros mismos. Que os busquéis dentro, miréis, hagáis introspecsión, encontréis vuestra verdadera naturaleza, la de verdad, no lo que tenéis aprendido, no es lo que me han enseñado a hacer, sino que os descubráis a vosotros mismos y rompáis con todas esas normas que nos atenasan y nos dejan encasillados en una cárcel para que seáis de verdad vosotros mismos, porque ahí descubriréis la felicidad. Nada más. La Una vida. cosa muy asequible, muy facilita, ¿verdad? Hombre, os podría decir cualquier otra chorrada, pero para eso hay mucha gente. Bueno, realmente es la clave. Yo creo que esa es la clave. Fundamental. Y que aunque sea difícil, creo que deberíamos todos trabajarlo. Nosotros lo estamos intentando, ¿verdad? Yo estoy en el trabajo. Yo también estoy trabajando lo duro. Así que nada, os invitamos a que le sigáis. Tiene su propio canal, tiene su página, tiene sus libros. A través de nuestra escuela de Bután también podéis enlazar con él. Vamos, me encontré en todos lados. Estamos ya por todas partes. Así que espero que, bueno, que os apetezca iniciar este camino, ¿verdad? Muy interesante. Camino duro, digo duro porque la mente choca Por siempre. esos choques que hemos comentado. Pero muy interesante. Imprescindible para realmente saborear la vida. Así que, bueno, nos vamos a despedir. Bueno, Yo creo que ya hemos dicho aquí alguna cosilla. ¿verdad? Espero que nos veamos pronto.